Muy bien. Tiene la palabra el señor subsecretario. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a ingresar al capítulo vacunación con la primera gráfica, que es la política de vacunación a nivel mundial, donde, como vemos en el mapa, los países en rojo son los que actualmente están suministrando la vacuna a solo un grupo de su población, y los distintos colores en el medio es cuando están suministrando la vacuna a algunos grupos vulnerables, y en azul están los países donde la vacunación contra el COVID es universal. ¿Qué quiere decir? Que está disponible para toda la población. En la siguiente gráfica vemos la proporción de personas que recibieron al menos una dosis, y vemos que en América Latina, en Chile y Uruguay, ya se pasó el 50%, y estamos dentro de los países que hemos alcanzado ese porcentaje, y dentro de los primeros lugares en todo el mundo. La proporción de personas vacunadas completamente contra COVID-19 al 4 de julio también nos tiene dentro de América Latina, junto con Chile, pasando el 50% de personas con segundas dosis, con las 2 dosis completas, con el esquema completo. Lo cual, señora presidenta, y ahora nos vamos a referir más adelante, en la carrera de la vacunación o en la velocidad de vacunación, lo interesante o lo importante es la finalización, no el comienzo. Y lo vamos a ver ahora en las siguientes gráficas. Con respecto al plan estratégico, que lo vinimos a presentar el 5 de enero, en la comparecencia a la comisión, ya habíamos definido los objetivos estratégicos, pero vamos a repetirlos nuevamente. La protección de la integridad del sistema de salud y la infraestructura de los servicios esenciales. Esto lo dispuso la OMS, junto con nuestros técnicos de la Comisión Nacional Asesora en Vacunación, se dispuso que los primeros en vacunarse sean los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el sistema blindado. Luego, la reducción de la morbilidad y mortalidad, ahí entran los distintos grupos de riesgo, los grupos también etarios, y luego la reducción de la transmisión de la infección comunitaria, la etapa que estamos ahora en alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Cómo fueron las decisiones de vacunación o cómo son? Las recomendaciones técnicas fueron brindadas por la Comisión Nacional Asesora en Vacunación en conjunto con el grupo ad hoc que se creó, que está integrado por integrantes del GACH y de la UDELAR, específicamente la Facultad de Medicina, Química y Ciencia. Es un grupo multidisciplinario, bastante extenso, que dan su talento, dan su tiempo, su estudio para asesorar al Ministerio de Salud Pública en ese sentido. ¿Cómo es la asignación de vacunas? Primero, cumplir con los principios de igualdad, de equidad, tener en cuenta los riesgos de los distintos grupos de enfermar gravemente, de cumplir con los servicios esenciales. Por eso también priorizamos los servicios esenciales del país, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, a las maestras, a la educación, a los distintos grupos. Y dependiendo de las plataformas disponibles y el tiempo de llegada de cada plataforma. Vamos a ir más rápido para acelerar. Acá están las distintas habilitaciones de las vacunas, cómo fueron las etapas de desarrollo desde mayo del año pasado hasta su autorización de uso y el registro en Uruguay. En el caso de Pfizer, la EMA, la Agencia Europea, el 21 de diciembre, la registra la OMS el 13 de diciembre y en nuestro país el 21 de enero. En el caso de AstraZeneca, si ven al final, el 11 de febrero se registra en Uruguay y el 15 de febrero la registra la OMS. Quiere decir que en nuestro país estuvo registrada antes que en la Organización Mundial de la Salud. Y CoronaVac la registramos el 22 de enero y recién el 24 de mayo registrada por la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo que en Brasil el 17 de enero y el 20 de enero en Chile. ¿Cuáles son los principios de la campaña de vacunación? Y esto es lo que a nosotros nos guía. Que sea una campaña veloz. Y creo que quedó demostrado en los hechos de la velocidad de la vacunación en estos 5 meses. Que sea gratuita, que sea no obligatoria, esto lo definimos con el señor ministro, con Presidencia de la República, y la priorización teniendo en cuenta las vulnerabilidades y los riesgos. Aquí más gráficamente los distintos grupos que fueron incluidos en las etapas de vacunación, como todos conocemos en estos meses, y luego cómo realizamos la vacunación. Primero por agenda electrónica, teníamos que darle un orden. Tenía que ser a través de distintas plataformas, la página web, la app Coronavirus UI, a través del 0800, para las cédulas habilitadas, o sea, para toda persona uruguaya.
En forma directa fuimos a buscar a algunos colectivos, a los residentes y funcionarios de los LEPEM. LEPEM son los residenciales, es la sigla que tiene el Ministerio de Salud Pública. La población privada de libertad, los refugios y las embarazadas, y ahora nos vamos a referir a eso. También analizamos las distintas situaciones urgentes a través de una comisión que creamos en el Ministerio de Salud Pública, Comisión COVID. Fuimos a vacunar a los pueblos, como sabe ya estamos dando las segundas dosis en estos días, en más de 300 pueblos en todo el país, pueblos muy pequeños, de decenas o centenas de habitantes. Habilitamos un vacunatorio en el Prado para los adultos mayores y para las personas que tengan dificultad en movilización. Esto lo hicimos viendo el ejemplo de Israel. Cuando vinieron los técnicos de Israel a nuestro país, en el intercambio que tuvimos, la pregunta fue cómo se vacunan las personas que no son autoválidas. Y lo que se hace es trasladar a la persona. Todas las personas son trasladables en ambulancias o en distintos vehículos y acordamos con los prestadores de salud privados el traslado en ambulancia de esas personas. La homologación de planes quiere decir que si una persona se vacunó en el extranjero con una dosis, se puede dar la segunda dosis en nuestro país sin ningún problema. La vacunación de migrantes, que la ingresamos hace algunos días, y de refugiados sin cédula mediante agenda electrónica. Quiere decir que abarcamos a toda la población. ¿Cómo se realiza la vacunación? Bueno, esto está repetido. Pasamos a la vacunación de los residenciales, que es algo que nos preocupa y nos preocupó desde el principio. Y en ese sentido se puede ver que el 93% de los funcionarios y el 92% de los residentes ya están todos vacunados. Pero no están vacunados desde ahora, están vacunados desde marzo y abril, cuando los priorizamos y fuimos a los primeros lugares a vacunar, justamente porque son los lugares de mayor riesgo, señora Presidenta. Ahí en el mapa por departamento de los LEPEM y los funcionarios y residentes vacunados. En el territorio, porque también salimos al territorio a vacunar junto con el MIDES, vacunamos en los refugios a más de 3.000 personas y vacunamos más de 250 personas en situación de calle. Lo hicimos en varias jornadas en conjunto con la Intendencia también. La campaña de vacunación en embarazadas, y en esto quiero detenerme un minuto porque es un tema que se ha discutido y es un tema de suma importancia. Vamos a retrotraernos a marzo del 2020, donde en el documento de recomendaciones para el manejo de la embarazada, recién nacido y niño con infección, que los autores están estipulados ahí, las cátedras de la UDELAR, el Ministerio de Salud Pública, la Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica, bueno, las distintas cátedras científicas de nuestro país. Lo que se decía en aquel momento es que no existe evidencia que las embarazadas presenten diferentes síntomas o signos o presenten un mayor riesgo de padecer COVID-19 que la población general. No existe evidencia concluyente que el embarazo pueda empeorar el curso de la enfermedad COVID-19, en especial la neumonía, pese a lo cual existen casos de muerte materna reportados. La mayoría de las embarazadas con COVID-19 presentan cuadros sintomáticos leves o moderados. Esto es diciembre del año pasado, es verdad, hace tiempo. Pasó mucha cosa en el medio, pero es bueno saber de dónde partimos y la evidencia que había en ese momento. En marzo del 2020, no voy a leer todo porque el documento está y también la presentación se la vamos a dejar a los senadores. No existe evidencia que el COVID-19 determine aborto o muerte fetal, alguno de los hallazgos o alguna de las distintas circunstancias que recomendaban las cátedras. Vamos sí a este año, porque también ha pasado durante este año. En abril, 20 de abril del 2021, fresquito, el grupo SAGE, que es el grupo de expertos que asesora a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice el grupo SAGE? ¿A quién se puede administrar la vacuna contra COVID-19? Bueno, el grupo SAGE no recomendaba vacunar a embarazadas. Y esto es muy importante. A nivel científico mundial no se recomendaba vacunar a las mujeres embarazadas. Antes de inmunizar a la población en general, la prioridad es comenzar a vacunar a los trabajadores sanitarios con alto riesgo de exposición y a continuación a las personas mayores, que fue lo que hicimos en Uruguay. O sea, no inventamos nada. Teniendo la evidencia internacional, la evidencia de nuestros expertos, le aplicamos la vacunación. Las embarazadas no estaban. El grupo SAGE, teniendo este documento, también destacamos alguna frase. La OMS no recomienda la vacunación de las mujeres embarazadas. Esto está en este documento, 20 de abril de 2021, por si lo quieren buscar. Puede ofrecerse la administración de la vacuna a las mujeres en periodo de lactancia si forman parte de un grupo al que se recomienda la vacunación, por ejemplo, las trabajadoras de la salud. O sea, solo a ese grupo si estaban en situación de riesgo. Seguimos para ser más rápido, sabemos que tenemos tiempo definido. El 28 de abril
comunicado del Ministerio de Salud Pública, se recomienda que se priorice la vacunación de aquellas embarazadas que presenten riesgo alto de exposición o de infección grave. Esto lo detectaron nuestros técnicos, nuestros científicos, que a través de la evidencia surgida y obviamente el aumento de casos que estaba sucediendo en nuestro país, se recomienda la vacunación en aquellas embarazadas que presenten altos riesgos. Seguimos con el comunicado del 28 de abril, que los senadores lo deben tener porque está en la página web y se vehiculizó en aquel momento. Decíamos que no se debe rechazar a una embarazada al momento de concurrir a vacunarse ni solicitar receta médica. Puede recibir tanto Coronavac como Pfizer. Esto lo estipuló el Ministerio de Salud Pública a través, es cierto, de la Sociedad de Ginecotología, que decía que las embarazadas podrán optar por recibir la vacuna. 28 de abril. Con el señor ministro, ¿qué fue lo que hicimos? Pedimos a la Comisión Nacional Asesora en Vacunación que inviten a la Sociedad de Ginecotología, a las cátedras, en una reunión que se celebró el 5 de mayo, mediante Zoom, obviamente, en esta nueva modalidad, y estipulaban que si el embarazo es un factor de riesgo para infectarse o si existen otros cambios en el perfil epidemiológico de la infección que pueden haber influido, y si puntualmente las muertes fueron por COVID o no COVID. Esto se plantea analizar el 5 de mayo. Todos los integrantes de esa reunión concuerdan en la importancia de darle prioridad a las embarazadas en la campaña de vacunación. Recién el 5 de mayo, señora Presidenta. Para los que estamos tomando decisiones y llevamos adelante el plan de vacunación, mientras se dice no se vacunen embarazadas, nosotros estipulamos un plan que es muy dinámico, que es muy eficiente, pero nuestros científicos a nivel mundial y a nivel nacional no nos decían vacunar a embarazadas. El 5 de mayo, por la evidencia que cambia, surgen nuevos datos, nuevos análisis, se pasa a priorizar. Y esto es bueno decirlo porque antes no había evidencia que afectara de esta manera a las mujeres embarazadas. No es cuestión de responsabilidades, porque nuestros científicos están al día con esto, están estudiando a nivel mundial lo que sucede. En ese momento se concuerda que es más importante la vacunación contra el COVID-19 que la vacunación antigripal. Ya habíamos comenzado con la vacunación antigripal y habíamos comenzado con las embarazadas. La resolución del 5 de mayo, siguiendo con esto, establece que el embarazo es un factor de riesgo para COVID-19 severo, que hay más evidencia para la vacuna de Pfizer que para Coronavac, no hacer recomendación de edad gestacional para vacunar y hacer recomendación por la concomitancia de la vacunación antigripal. El 6 de mayo, y ahí está cronológicamente un poco los hitos de la vacunación embarazada. El 6 de mayo, a través de la JUNASA, le enviamos la solicitud a los prestadores de que nos remitan el listado de embarazadas al Ministerio de Salud Pública. Ya el 18 de mayo comenzamos con la vacunación con agenda. Como cierto que había alguna demora en la vacunación con agenda de las mujeres embarazadas, habilitamos 2 centros para vacunar sin agenda, los 2 centros más importantes de atención a embarazadas, el Hospital Pereira Rosell y el Hospital de Clínica. Cualquier embarazada podía concurrir con su carné o cuando concurren a los controles y vacunarse inmediatamente. Pero no nos quedamos ahí, lo extendimos a todo el país. Desde el 16 de junio cualquier embarazada va a los puestos de vacunación. También, en conjunto con la Intendencia, en conjunto con el MIDES, lo habrán podido ver, a través de los distintos barrios se recorre vacunando a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Eso nos da que hoy en día el 75% de las embarazadas en nuestro país están vacunadas y hay un 25% que no han solicitado agenda y no se han anotado. También las llamamos por teléfono y en algunos casos nos sorprende, señora Presidenta, que la respuesta es que el ginecólogo no lo recomienda, cosa que nos preocupa también. Seguimos ahora con el plan de vacunación y la evolución de vacunación. Ahí incluimos una línea de tiempo, simplemente como establecimos que la vacunación es progresiva, es ordenada, los distintos hitos a los cuales fuimos llegando en la vacunación, cómo comenzamos con el plan, las personas, la primera fueron los trabajadores de la salud, luego los trabajadores esenciales, luego comenzamos a vacunar a las personas que reciben diálisis crónica, bueno, los adultos mayores, en distintas fases todos ya conocemos cómo fue la priorización y cómo fue el escalonamiento para llegar al resultado que hoy tenemos. El 18 de marzo, agenda para las personas mayores de 80 años, a las personas privadas de libertad, fueron las primeras que fuimos a vacunar, también tenían una adhesión mayúscula, del 90 y pico % de las personas privadas de libertad adhirieron a la vacunación. Seguimos con la vacunación por las distintas franjas. A las personas
con síndrome de Down en abril. Creamos una jornada especial para vacunar a esas personas. Bueno, todo lo que fue las embarazadas. El 24 de mayo los pueblos, fuimos a buscar a los uruguayos que están en los lugares más alejados de las capitales y los fuimos a vacunar ahí en las localidades. Y luego, como un hecho histórico a nivel latinoamericano, incorporamos a los menores de edad, el primer país en América a incorporarlo. Esto es una encuesta que fue en diciembre, que el 38% decía que se vacunaría si bien esté disponible la inmunización. Luego, lo traje a colación simplemente cómo fue evolucionando. Acá tenemos la situación actual. A la izquierda tenemos las franjas etarias, las personas con al menos una dosis, las personas con 2 dosis y el porcentaje de personas habilitadas sin solicitar agenda. Como vemos, se va pintando de verde a medida que va avanzando en las escalas de edades. Y al final tenemos las totales. Hoy en día solo el 15% de la población está por fuera del sistema. Quiere decir que no está ni vacunado, ni agendado, ni esperando turno. El 15% de la población objetivo, que es un 15% que también vamos a incentivar a que se adhiera a la vacunación. El 85% de la población objetivo está dentro del sistema de vacunación. Creo que es algo a resaltar, señora Presidente, sobre todo viendo los avances en todo el mundo en estos porcentajes. Este es el informe que damos semanalmente al Ministerio de Salud Pública con los porcentajes por franja etaria. Y en la siguiente placa me quiero detener unos minutos porque es la comparación de Uruguay con el resto de los países en cuanto a la vacunación en América. Estamos segundos, es verdad, atrás de Chile, en segundas dosis suministradas. Y al costado, ahí está muy chiquito, no se ve, pero lo voy a relatar, está la fecha de inicio de vacunación. Para ver que, por ejemplo, y empiezo por los países que tienen menor porcentaje, Bolivia comenzó el 25 de enero, Ecuador el 21 de enero, Argentina el 29 de diciembre, Perú el 9 de febrero, Panamá el 20 de enero, Brasil 17 de enero, y así sucesivamente hasta nosotros que empezamos el 1 de marzo. Y hoy en día estamos segundos. Por canal, las agendas, simplemente para que tengan un registro, ahí están las distintas formas de agenda y la adhesión que tuvo. La agenda web, que es la naranja, fue la que logró mayor adhesión para la vía de agenda, el WhatsApp el verde, el call center el rojo y el gris primero fue el primer sistema de agenda que inmediatamente cuando falló cambiamos a raíz y al trabajo de AGESIC, del Ministerio de Salud Pública y de desarrolladores privados. Vamos a ir más rápido porque tenemos mucho y sabemos que el señor ministro tiene más de la presentación. La llegada de embarques y los actos vacunales. Tuvimos que adaptarnos a la llegada semanal de las vacunas. Nos hubiera gustado que hubieran llegado todas juntas y poder vacunar con mayor velocidad, pero hay una llegada semanal y a eso nos tuvimos que atener. La proyección de vacunación. Hoy ya hemos pasado el 50% y ahí está un poco la gráfica de la proyección que vamos a obtener en los siguientes días. Vamos a pasar el 55% en los próximos días, así sucesivamente, hasta llegar arriba del 70%, que es la población que ya está anotada para vacunar. Los vacunatorios, tenemos 177 vacunatorios en todo el país, señora Presidente. Y esto es un esfuerzo, y quiero hacer un paréntesis, la campaña de vacunación no es de una persona ni del Ministerio, es una campaña que es del país. Y creo que es lo que nos tenemos que enorgullecer. Lo que tenemos para mostrar, y ese porcentaje alcanzado, es porque los uruguayos mostraron adhesión y están poniendo el brazo. Y atrás de eso es porque hay decenas de trabajadores cumpliendo su función. Empiezo por las vacunadoras, las que están largas horas en los vacunatorios disponiendo de la vacuna. El sistema de logística, todo lo que transportan las vacunas desde los distintos centros de envío. El Ministerio de Salud Pública, obviamente, del lado técnico y del lado operativo. El Gobierno Electrónico, el Ministerio de Salud Pública, AGESIC, el Ministerio de Defensa transportando, Ministerio del Interior dando seguridad, ACE con los vacunatorios, los prestadores privados. Hay un grupo de muchas personas trabajando atrás del plan de vacunación. A modo de detalle, están las vacunas, pero también tiene que estar las jeringas. Y ya llevamos dadas más de 4 millones de dosis. No faltó un solo insumo en ningún vacunatorio del país. Ni una jeringa, ni un algodón, nada, ni un equipo de protección. No ha faltado nada. Eso quiero destacarlo porque atrás de esto hay mucha gente trabajando en ese sentido. El estudio de efectividad, este es el que publicamos periódicamente en el Ministerio de Salud Pública, ya todos lo tenemos, de que las vacunas dan resultado y es la herramienta que tenemos para
salir de esta etapa de la pandemia. La reducción de casos de COVID, en este caso con la vacuna de Pfizer, para la población general 78,6 y el personal de la salud 75,9. En el caso de Sinovac, 59,93. La internación por CTI, la disminución para la población general, 97,8. Personal de la salud, 96,56. Lo vemos en los propios testimonios de los intensivistas, que no hay personas internadas en CTI que estén vacunadas con 2 dosis. Ese es el testimonio más fiel de la efectividad de las vacunas. La internación con Sinovac, la reducción es del 90,87. Esto ya todos lo conocemos, pero creemos que es importante poder resaltarlo en el día de hoy para que todos lo tengamos fresco. La mortalidad, la reducción de mortalidad con Pfizer, población general 96,16 y personal de la salud 96,10. Mortalidad en Sinovac 94,65. También porque hace mucho tiempo se había hablado de las distintas plataformas y se había hecho o se habría querido hacer una comparación. Acá mostramos que la efectividad en nuestro país es similar para cualquiera de las dos. Eso es lo que en esta etapa teníamos para decir de vacunación. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Ministro. A usted.